alergia y así andamos algunos, tanto niños como jóvenes como adultos, pero aquí estamos dándole la gloria y la honra a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Se gozó, hermanos, en las alabanzas? En realidad se gozó en la alabanza. ¿Está dispuesto a seguirse gozando ahora con el mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo? El día de hoy tenemos una visita que le deseamos a, no sé su nombre, pero está entre nosotros una persona, y pues nuestro deseo, como siempre, es que sea bienvenido, se siente en su casa y que Dios lo bendiga y que el Señor lo guarde. Y ahorita tendremos la oportunidad de presentarnos. Vamos a entrar, hermanos, en el mensaje de la palabra del Señor. Mira, hermano, yo le quiero compartir así rapidito. Yo estaba regularmente, pues uno está estudiando la palabra del Señor, regularmente uno se está alimentando de la palabra del Señor, entonces vienen temas para compartir, a veces que uno siente que son directamente dados por Dios, y hay veces que pues siendo realistas a uno le nace compartir lo que el Señor también le muestra tocante a lo que viene siendo el estudio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me estaba disponiendo, hermano, trazando un mensaje ajeno a este que le quiero compartir en esta tarde, y yo sentí directamente por parte del Señor que Dios me llevó pues a compartir el tema que le voy a enseñar en esta tarde. Un tema muy bonito que yo en lo personal, al estarlo trazando, pues me gozaba, entendía cosas que anteriormente pues no entendía. Yo lo comí, lo puedo decir, me alimenté de este mensaje, tuve una perspectiva diferente, pues tocante a lo que solemos ver en nuestro diario caminar, aunque somos cristianos, aunque somos hijos de Dios y portamos de la presencia del Señor, pues como le vamos caminando día con día, el Señor tiene cosas nuevas que irnos mostrando, y así lo entendemos y así lo percibimos. No va a bastar una eternidad, también hemos visto esta otra parte, no va a bastar toda una eternidad para lograr conocer y entender a nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo completamente imposible. Hablar de la esencia de Dios, hablar de los planes de Dios, pues es algo que simplemente está fuera de nuestra mente como humanos, ¿verdad? Y aunque estemos toda una eternidad con Él, pues vamos a terminar de conocerle y vamos a terminar de, no sé, ¿verdad?, de ver enseñanzas por parte de nuestro Señor Jesucristo. No es algo fuera del contexto bíblico. A lo mejor algunos de nosotros ya lo hemos visto, ya lo hemos entendido, pero yo siento que el Señor Jesucristo tiene algo preparado muy especial para nosotros en esta tarde. Eso es por parte de Dios, ¿verdad? Pero también estamos nosotros, que a veces no estamos tan dispuestos a recibir el alimento o el mensaje que tiene nuestro Señor Jesucristo. Hoy yo le pregunto a usted, ¿usted está dispuesto a recibir la enseñanza en esta tarde por parte de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo? El tema a considerar, hermano, en esta tarde lleva por título Inversiones espirituales. Así lleva por título el mensaje. Vamos a tratar de irnos profundizando, vamos a tratar de irlo explicando y de irle dando figuras, pues algunos textos que nos muestran la palabra del Señor, pero ese es el título que le estaré hablando en esta tarde o en esta noche: inversiones espirituales. Le voy a pedir que me acompañe al libro de San Mateo, capítulo número 13, glorificando el nombre de nuestro Hacedor, de nuestro Salvador. Mateo, capítulo número 13, pero si lo va a glorificar, pues glorifíquelo como si tuviera ganas, ¿va? O no manifieste que tiene ganas, que está en este lugar. Gloria a Dios. Mateo 13, versículo número 44. Vamos a leer únicamente un versículo y vamos a ver algunos significados de las palabras originales y vamos a ver algunas figuras que nos llevan al tema que vamos a considerar. Hay inversionistas hablando ya en lo secular, hay gente que ha establecido empresas, hay gente que ha crecido hablando económicamente, hablando socialmente, hablando en ámbitos seculares, que se ha atrevido a invertir, que se ha atrevido a desprenderse de lo más valioso, que se ha jugado incluso por si llega algún fracaso, por si llega alguna circunstancia difícil, se ha jugado lo que tiene, lo que para él es precioso. A lo mejor es todo su patrimonio, a lo mejor es todo lo preciado para él, lo ha invertido y le ha dado resultados, ¿verdad? Han crecido, han nacido empresarios, han nacido gente, incluso hablando ya a nivel mundial, gente que no tenía lo que tienen estos años, han transcurrido cierto tiempo, pero todo por la razón de haber invertido secularmente hablando. Hay padres de familia que han recibido alegrías, han recibido gozo, el ver crecer a sus hijos sanos,
el ver crecer a sus hijos educados, el ver crecer a sus hijos pues dentro del marco moral, dentro del marco espiritual, y es también producto de una inversión de tiempo, de una inversión de enseñanzas. Hablando en lo espiritual, hermano, también nosotros, los que llevamos a lo mejor alguna trayectoria, algunos años en el camino del Señor, hay hermanos que tienen una trayectoria muy larga, hay otros que tienen una trayectoria mediana y hay otros que tenemos una trayectoria pues corta, hablando en comparación a hermanos que tienen muchos años. Y hemos visto hermanos, válgame la redundancia, que le han invertido tiempo a las cosas del Señor, que le han invertido empeño, que le han invertido ánimo, que le han invertido parte de su vida, que le han invertido economía, que se han dado por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y si no hemos conocido hermanos en persona, pues están los ejemplos bíblicos. Podemos hablar del apóstol Pablo, podemos hablar del apóstol Pedro, de los discípulos, podemos hablar de la iglesia primitiva y podemos hablar del mismo Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, cómo desarrolló su vida terrenal, cómo se esforzó y cómo él mencionó que en los negocios de su padre le convenía estar. Entonces, este versículo, Mateo 13, versículo 44, dice de la siguiente manera: además, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bueno, el Señor Jesucristo, hablándole a los fariseos, hablándole a los saduceos, hablándole a los mismos discípulos, regularmente el ministerio del Señor habló por parábolas, ¿verdad? Dio a entender el reino de los cielos, dio a entender su muerte, dio a entender el endurecimiento de los judíos, cómo se le abre la puerta a los gentiles. Habló de muchas enseñanzas en diferentes aspectos y regularmente el Señor usó parábolas, ¿verdad? Usó enseñanzas, usó similitudes o usó figuras, perdón. En este versículo el Señor Jesucristo pone al reino de los cielos o lo asemeja como a un tesoro que está escondido en el campo. Y dice que este hombre, hablando, podemos tipificar a la humanidad, no un hombre en sí. Hablando de la humanidad, cuando encuentra este tesoro, número uno, dice que lo encubre y de gozo de ello va y vende lo que tiene y compra aquel campo. Me llamó la atención, hermano. Vamos a ver dos parábolas y de aquí parte la enseñanza, dos palabras, lo que es tesoro y lo que es campo. Cuando hablamos nosotros de tesoro, pues automáticamente nuestra mente viaja a lo mejor a un cofrecito, ¿va?, que se encuentra debajo de la tierra. A veces lo vemos en documentales, vemos en películas como incluso los piratas, la gente que ha acabado en campos, que ha acabado en haciendas viejas, han encontrado un tesoro, lo abren y está lleno de monedas de oro y pues les arregla la vida, ¿verdad? Les soluciona, les estabiliza su vida, emprenden riquezas, emprenden negocios y viene un estatus secular pues mayor, ¿verdad?, al de un obrero mediano. El reino de los cielos, hermano, la palabra del Señor dice que es semejante a un tesoro escondido en el campo. Esa palabra tesoro, su raíz etimológica griega es depósito o es riqueza. Vamos a grabarnos estas dos palabras, lo que viene siendo el depósito y lo que viene siendo riqueza. Y lo dice, escondido en el campo. Esa palabra griega, la raíz etimológica es hacienda, heredad o labranza. Vamos a tipificar, vamos a hablar un poquito, estamos hablando de las inversiones espirituales. Vamos a hablar un poquito lo que viene siendo la riqueza del Señor. ¿Dónde se encuentra esa riqueza? ¿Dónde se encuentra ese tesoro? ¿Dónde se encuentra ese depósito? Hablando espiritualmente, porque dice que este hombre lo encuentra, se goza, lo encubre, va y vende todo lo que posee y viene y adquiere este campo. Vamos a hablar un poquito ya espiritualmente. Por ejemplo, 1 Corintios 3:9 dice que nosotros somos labranza de Dios, edificio de Dios somos. Entonces, vamos a hablar, hermano, del campo como una hacienda, como una heredad, como una labranza. Vamos a tipificar a lo que viene siendo la iglesia. Entonces,
El ser humano tiene una facultad, tiene un derecho muy precioso, por cierto, por parte de nuestro Dios, que es descubrir la riqueza, que es descubrir el tesoro escondido por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y no es un tesoro de monedas de oro, no es un tesoro secular, ¿verdad?, sino que va más allá de lo que viene siendo lo secular. Pero dice que este tesoro está escondido en el campo, en la hacienda, en la labranza, tipificando la iglesia. Hablar de la iglesia del Señor, hermano, a veces nosotros nos limitamos únicamente a un término. Hablar de la iglesia del Señor nos limitamos a un edificio. Hablar de la iglesia del Señor, hermano, es hablar del reino de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Hablar de la iglesia del Señor es hablar de un lugar, o es hablar de un conjunto de personas que Dios les ha confiado, que Dios les ha delegado sus riquezas. Cuando hablamos de riquezas, hermano, vamos a llegar a unos textos tan preciosos que nosotros ya lo sabemos. Vamos a tratar de sacarles una esencia tan especial, que hablar de las riquezas del Señor, hermano, cuando lo logramos entender, déjeme decirle que no es para que estemos así de serios y descuidados. Es para que estemos tratando de percibir en dónde estamos plantados, en dónde estamos parados, a quién le pertenecemos, lo que ha depositado el Señor Jesucristo en nosotros, lo que nos ha confiado como iglesia y lo que debemos de estar transmitiéndole a la sociedad. Entonces, número uno, el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Hablamos de depósito, hablamos de riqueza, y dice que está escondido en una hacienda, en un campo, en una heredad o en una labranza. Y la labranza viene siendo la iglesia. Dice: el cual hallado el hombre lo encubre, y de gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra o adquiere aquel campo. Bueno, si hasta aquí me voy entendiendo, hermano, ¿cuántos de nosotros hemos adquirido ese campo? ¿Cuántos de nosotros pertenecemos en realidad no a un grupo social, no a una denominación, no a una institución? Bueno, en una institución, hablando como iglesia, una institución celestial. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos parte del reino de los cielos? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos con esa riqueza depositada en nosotros por parte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos así? Puede levantar su mano con confianza. Yo siento las riquezas del Señor. Yo siento que el Señor ha depositado, y vamos a ver qué son esas riquezas que el Señor nos ha delegado. Hermano, nosotros podemos hablar en numerología. Vamos a hablar de $1,000,000, ¿va? Lo más típico, lo más usado en estos últimos tiempos. $1,000,000, hermano, imagínense cómo nos caería hablando de nosotros, ¿va? Que padecemos necesidades, que tenemos deudas, que vivimos al día, que andamos batallando con nuestro carro, que andamos batallando con la renta, que andamos batallando con los recibos. Imagínense $1,000,000. Es más, como sociedad o como comunidad, ¿cómo nos caería $1,000,000? Yo creo que inmediatamente nos iríamos a un edificio más grande, ¿va? Unas instalaciones más bonitas, adquiriríamos mejores cosas para el servicio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entendemos, hermano, lo que son las riquezas del Señor, en realidad, déjeme decirle que ese $1,000,000, sáqueselo de su mente, de su perspectiva terrenal, no vale nada comparado a lo que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Yo con $1,000,000, hermano, siendo sincero, a lo mejor salgo corriendo, me pongo a brincar, no cabría de la emoción. Es más, a lo mejor me da un paro cardíaco al ver solucionada mi vida. Hermanos, a veces nosotros, hoy en la mañana oí una alabanza que nada tiene que ver con el tema, pero habla un poco sarcásticamente, a lo mejor un sarcasmo sano. Yo creo todos la hemos oído hablar. Una alabanza que lleva por título Cara de Limón, si la hemos escuchado. Esa alabanza, hermano, yo la escuchaba y al principio a lo mejor nos causa un poquito de risa, nos causa un poquito de gracia, pero también nos causa tristeza, hermano, porque sí habemos hermanos con una cara de limón. Sí habemos hermanos amargados, sí habemos hermanos enojados con la vida, habemos hermanos guardando rencores, habemos hermanos que no hemos entendido en realidad las riquezas que el Señor ha depositado, si es que las hemos alcanzado en nuestro ser, hablando en nuestro ser espiritual. Cuando no hemos alcanzado esas riquezas, hermano, nuestra prioridad son las riquezas de este mundo.
Las riquezas de este mundo también nos solucionan nuestra vida en cierta parte. No nos dan la salvación, no nos dan la salud, no nos dan la paz, no nos dan el gozo, no nos dan la alegría, no nos dan estas cosas que no tienen precio y que el Señor Jesucristo nos las ofrece a cada uno de nosotros. Quisiera ir al libro de los Efesios, capítulo número 1. Vamos a ver algo muy serio, muy importante. Efesios capítulo número 1. Y sobre todo el título no lo vamos a perder, lleva el mensaje inversiones espirituales. Vamos a ver el precio que tenemos que pagar nosotros como cristianos para alcanzar estas tan grandes bendiciones, tan grandes riquezas. Y a lo mejor es lo que nos falta, hermano, pagar ese precio para poder disfrutar de las riquezas espirituales. Efesios 1, versículo número 7, vamos a leer algunos versículos y dice así: en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Aquí vamos a ahondar un poquito en lo que vienen siendo las riquezas de su gracia. Esa palabra riquezas es del griego ploutos. Su significado es como llenura, abundancia o un legado valioso. Mire, fíjese el significado: como llenura, hablando de las riquezas del Señor, riquezas espirituales, abundancia o un legado valioso. ¿Qué tipifica una llenura espiritual? Tipifica el Espíritu Santo. Cuando somos llenos de la presencia del Señor, ¿verdad? Cuando estamos, como dijo el salmista, con nuestra copa rebosando, es cuando participamos de las riquezas del Señor, porque participamos de la llenura del Espíritu Santo. La primera llenura conocida como el bautismo del Espíritu Santo es lo que nos selló, es lo que nos dio, ¿verdad?, ese derecho como hijos del Señor. Pero posteriormente a esa primera llenura viene lo que viene siendo, o al bautismo del Espíritu Santo viene lo que viene siendo las llenuras del Espíritu Santo. Hablar de las llenuras del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu Santo, es hablar de las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. Hablar de abundancia es hablar del conocimiento, es hablar de la revelación, es hablar del trato con el Señor a través de su palabra. Cuando no tenemos un trato directo con nuestro Señor Jesucristo, y hay diferentes maneras de llegar a la presencia del Señor, ¿verdad?, pero la principal es en el conocimiento, es en la revelación, y no un conocimiento de letra, hermano, sino un conocimiento de lo que viene siendo nuestro Creador. Una comunión tan íntima, una comunión tan personal que se nos demuestra a través de su palabra. Eso, hermano, es lo que viene siendo una abundancia espiritual. Cuando abunda la palabra del Señor, no en nuestra mente, sino en nuestro corazón, que la palabra del Señor nos guía, que la palabra del Señor es nuestra base, que la palabra del Señor es nuestro sustento, es nuestra esperanza. Es cuando abundamos en las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. El tercer significado de esa palabra riqueza es un legado valioso. Fíjese, hablar de un legado valioso es hablar de participar de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Tristemente, la gente que está en pecado, tristemente la gente que no conoce a nuestro Señor Jesucristo, que no está ahorita dentro del plan de salvación del Señor, porta de la naturaleza del maligno. Nosotros que hemos venido al conocimiento de la verdad, que hemos alcanzado un legado que vino y estableció a través de su muerte, a través de rociar su sangre preciosa, nuestro Señor Jesucristo, nosotros, hermano, ahora participamos de ese legado valioso, portamos de la naturaleza misma de nuestro Señor Jesucristo. Participar de este legado valioso, hermano, es entrada a su presencia como o en calidad de sus hijos. Fíjese lo especial, fíjese la riqueza. Tenemos entrada al trono de su gloria a través de su muerte y a través, hermano, de ser rociados con su preciosa sangre. Ahora entramos a su presencia en calidad de hijos. Ser, hermano, o tener ese legado valioso es haber sido sellados con el sello divino, o sea, con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, dice el versículo 8, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Fíjese lo que son las riquezas del Señor.
Cuando alguien está rico, cuando alguien abunda, cuando alguien está lleno de las riquezas espirituales, dice que es una persona inteligente y es una persona sabia, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en las que están en la tierra. En Él digo, en quien asimismo tuvimos suerte o tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si leímos, hermanos, si entendimos, si estamos todos en Efesios, si sabemos, si percibimos lo que vienen siendo las riquezas que nos ha delegado nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquel hombre que tipificó el Señor Jesucristo, que puso el Señor en su parábola, puede ser usted y puedo ser yo. Aquel hombre dice que estaba labrando, estaba trabajando. En aquellos tiempos, hermano, hablando en los tiempos que se escribe la carta, los bancos únicamente, o los que tenían acceso a los bancos, eran únicamente todos aquellos que estaban en una posición social altamente elevada. Todos aquellos, hermano, que no tenían la manera de adquirir alguna cuenta bancaria, hablando en términos entendibles, enterraban sus posesiones en la tierra. Entonces, este hombre, hermano, no llegó y se topó así nada más con las riquezas. Andaba trabajando, andaba en el campo, andaba en la labranza. Entonces, cuando este hombre estaba trabajando, cuando este hombre no estaba buscando esas riquezas, dice que llega, que las encuentra, inmediatamente las cubre, se llena de gozo, se llena de alegría y va y vende todo lo que posee. Y dice que llega y no va por la riqueza, sino que llega y compra aquella heredad que pertenecía o donde estaban escondidas las riquezas. Es ahí, hermano, el problema, es ahí la cuestión, es ahí donde entramos en detalles, donde no pagamos el precio por ese campo, donde no pagamos ese precio por esa labranza. El apóstol Pablo escribió en una de sus cartas, que a lo mejor no era para nosotros, viéndolo de alguna manera, aunque sí, porque está dentro de la palabra del Señor. En una de sus cartas escribió el apóstol Pablo y dijo que para vergüenza de algunos, o para vergüenza de aquella iglesia a la cual le escribía, algunos no conocían a Dios. Conocer a Dios, hermano, no es saber versos bíblicos. Conocer a Dios, hermano, no es conocer toda la escritura, no es entender profecías. Conocer a Dios no es creerse el hombre más capaz, el hombre que más hace en la obra del Señor, el hombre que más diezma, el hombre que más ofrenda. No, hermano. Conocer a Dios va más allá. Conocer a Dios en realidad es entender el plan, es entender su voluntad, es entender todo esto que nos escribe el apóstol en la carta a los Efesios. Es entenderlo, es comprenderlo, por eso, pero sobre todo es sentirlo.
Cuando nosotros no sentimos lo que son las riquezas del Señor, lo que son las llenuras del Espíritu Santo, lo que es la voluntad, lo que es la dispensación, el trato directo de Dios mismo con la humanidad, hermano, nosotros vivimos una vida insípida, nosotros vivimos una vida semejante a la del mundo. Nosotros no hay gozo, no hay paz, no hay satisfacción, no hay un despertamiento, no hay un vislumbramiento como lo está mencionando en los ojos de nuestro entendimiento. Seguimos con una venda, seguimos cegados, y no estamos hablando de una ceguera literal, sino de una ceguera espiritual, y eso nos priva de las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hablar de las inversiones espirituales es hablar de invertir tiempo, y un tiempo de calidad. Yo puedo a lo mejor orar media hora, pero puedo orar media hora de calidad. En esa media hora yo puedo sentir la presencia del Señor. Puedo orar 3 horas, pero puedo estar perdiendo el tiempo. El apóstol también dijo, es que algunos piden, pero piden mal. Pedir mal, hermano, el otra vez se nos leía, el lunes hablaba el hermano Juan de Isaías 58. Dice, es que ustedes me buscan todos los días y ayunan todos los días, pero ¿saben qué? Ustedes lo hacen como gente que obra justicia. El Señor Jesucristo lo dice en el Nuevo Testamento: ponte a cuentas con tu adversario entre tanto que vas en el camino. No sea que tu adversario te entregue al alguacil, seas metido en la cárcel y pases ahí hasta que pagues el último cuadrante. Antes de orar, antes de ayunar, antes de leer, hermano, tenemos que ser hombres y tienen que ser mujeres que obren justicia. Tenemos que entender lo que es la justicia. Debemos de entender lo que es el trato con Dios. Debemos de entender lo que es la voluntad de Dios. Mire, hay un caso en Mateo capítulo número 19. Ojalá ninguno de nosotros nos identifiquemos con este caso, pero lo vamos a hablar para enseñanza, para precaución, para una alerta, y que nosotros no vayamos a caer en esto. Mateo 19, versículo número 21. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer desde el versículo 16. Mateo 19, 16 dice: y he aquí uno llegándose le dijo: maestro bueno, hablando en términos coloquiales o más sonados de hoy en día, Diosito, ¿verdad? Muchos nos dirigimos hacia Dios. Ay, Diosito, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le hace una pregunta. Hasta aquí este hombre o este joven que vamos a ver, pues él sabía que él guardaba ciertos mandamientos, ¿verdad? Él se sentía perfecto, él se sentía que a lo mejor el Señor le iba a dar unas palmaditas y le iba a decir: eres ejemplo de los fieles, eres una eminencia, eres un ejemplo en la iglesia. Y dice: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, el Señor: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Bueno, como hemos venido trayendo el tema, estamos hablando de la riqueza, estamos hablando del tesoro, estamos hablando del depósito, estamos hablando del reino de Dios, que viene terminando en lo que viene siendo la vida eterna. Esta persona llega, se le acerca al Señor con cierta jactancia, y le pregunta, a lo mejor él imaginándose una respuesta, y le dice: ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? Lo que les empezó a enseñar el Señor, les empieza a hablar a los judíos tocante a la vida eterna. Y el Señor le dice: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y luego responde el joven, dícele: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el mancebo: todo esto guardé desde mi juventud, ¿qué más me falta? Dícele Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el mancebo esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, número 1, aquí nace una pregunta: ¿por qué Jesús hace enfrentarse al joven rico con el desafío de vender lo que tenía y dárselo a los pobres?
Hoy en día, hermano, vemos, ¿cómo le podemos decir? Muchos autocríticos, ¿verdad? Muchos jueces tocante a lo que viene siendo la vida ajena, tocante a lo que viene siendo mi propia vida, ¿verdad? Algunos nos sentimos muy santos, algunos nos sentimos muy perfectos, algunos nos sentimos superiores a los demás, algunos nos sentimos inferiores también, ¿verdad? Tenemos ciertos complejos tanto de inferioridad como de superioridad. Algunos nos acercamos a la presencia del Señor con ese toque, va, como como el fariseo, ¿verdad? Que estaba orando y le decía: es que yo diezmo, es que yo hago esto, es que yo no soy pecador, como este otro hermano, es que yo asisto a los cultos, es que yo limpio, es que yo evangelizo. Y ahí no la llevamos, ¿verdad? En cierta manera presumiendo nuestras obras, cuando no es por obras, ¿verdad? Sino lo que tenemos que mostrar son nuestros frutos, que son cosas diferentes. Entonces, el Señor lo escucha, el Señor le dice: bueno, pues mira, guarda los mandamientos. Y dice: ¿cuáles son los mandamientos? Y el Señor, ¿verdad?, le empieza a describir únicamente cierta parte de los mandamientos basándose en la ley de Moisés. Este joven le dice: pues es que yo ya los guardé desde mi juventud. Este joven, hermano, tenía un problema y tenía un pecado que se le llama egoísmo. ¿Cuántos egoístas habremos aquí en este lugar? Vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo el egoísmo. Este dijo: bueno, pues yo no adultero, yo no fornico, yo no digo falso testimonio, yo no hurto, yo honro a mi padre, a mi madre, amo a mi prójimo como a mí mismo, y lo hago desde mi juventud, tengo mucho tiempo haciendo esto. El Señor lo enfrenta, hermano, con este desafío, entendiendo que este joven era un egoísta. En estos versículos, hermano, el Señor le dice: vende, no le dice todo lo que tienes. El Señor le dice: vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, entonces ven y sígueme. Entonces este joven se entristece y no decide. El Señor le dice a sus discípulos, ¿verdad? Tristemente le dice: es que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Regularmente, hermano, hablar de una persona rica es hablar de una persona que tiene en sobra. Nosotros, hermano, la palabra del Señor no está diciendo, incluso no es un requisito vender lo que tenemos para entrar en la vida eterna. No, lo que quiso decir el Señor, hablando de una inversión espiritual, dice: mira, tú tienes de más. No le dice: vende todo lo que tienes. No le dice: quédate en la calle y ven y sígueme. No, dice: vende lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, entonces ven y sígueme. Hay una discrepancia tan grande, hermano, hoy en el pueblo del Señor. En la iglesia primitiva no lo hubo, y cuando trató de haberlo, sabemos la historia de Ananías y Zafira. Hay una discrepancia tan grande, hermano, en lo que viene siendo el pueblo del Señor. A lo mejor no hay aquí estos casos, pero sí hay ricos en lo que viene siendo el pueblo del Señor. A los ricos regularmente les sobra, pero también hay hermanos o hay hermanas que les falta. Entonces el Señor le dice: vende lo que tienes. O sea, le da a entender: mira, deshazte de lo que te sobra. No es malo tener un carro, no es malo tener un buen carro, no es malo tener una buena casa, porque es, hermano, el fruto de nuestro trabajo, es el fruto de nuestra responsabilidad, es el fruto de lo que nosotros ganamos. Cuando tenemos sobrantes, cuando tenemos de más y hay necesidad en el pueblo que unos tienen de menos, entonces el Señor nos habla y nos dice: mira, vende lo que tienes y dalo a los pobres, entonces tendrás tesoro en el cielo, entonces ven y sígueme. Hablando de una inversión, hermano, yo creo que no hay una mayor inversión que sembrar lo terrenal aquí en la tierra y cosechar lo espiritual en el reino de los cielos. No hay una mejor inversión. Este hombre, este joven, era incapaz de invertir algo de su propiedad porque era prisionero de sus posesiones. Hay algunos, hermanos, que somos prisioneros de nuestras posesiones. Estamos aprisionados a nuestro trabajo, estamos aprisionados a lo que nos ofrece el mundo, estamos aprisionados a las riquezas. No nos podemos desprender. Es más, no nos podemos desprender ni siquiera del tiempo que el Señor nos ha confiado aquí en la tierra. Para mí eso es egoísmo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? No vamos a hablar del patrón, porque todos tenemos que trabajar. ¿Cuánto tiempo le dedicamos? ¿Qué le gusta? A perder el tiempo simplemente. ¿Cuánto tiempo de ocio? Y aquí entramos todos, No hay aquí nadie que va a decir: yo no soy ocioso. Todos somos ociosos.
Todos agarramos 5 o 2 minutos el celular, nos metemos al Facebook, vemos las redes sociales. Todos tenemos en cierta manera un poquito de ociosidad. Todos. Entonces, si somos capaces de invertir tiempo en ociosidad, y a veces parece que no pasa nada, pero a veces somos tan incapaces, y digo somos, primero me cuento yo, somos tan incapaces, hermano, de invertir tiempo en la obra del Señor. Y tenemos tiempo invirtiéndole en la obra del Señor, pero lo hacemos de mala gana. No lo hacemos de calidad, lo hacemos renegando, lo hacemos como predica el pastor, va moviendo el pie, que es que ya me tengo que ir. Lo hacemos viendo el reloj, lo hacemos con nuestra voluntad allá afuera y no en realidad en este lugar. No invertimos tiempo, somos tan incapaces. Entonces el Señor, ¿qué nos puede decir el Señor? Ven, deshazte de todo lo que te sobra. Mira, ese tiempo que te sobra, ese tiempo de ocio, invierte en la obra del Señor. Eso que tienes ahí guardado, va, dice la palabra del Señor. Yo no le estoy pidiendo dinero y nunca le vamos a pedir dinero para nosotros. Pero la palabra del Señor sí da margen para aportar en lo que viene siendo la obra del Señor. La palabra del Señor sí da margen a preocuparnos por los pobres, a preocuparnos por las viudas cuando nos sobra. La palabra del Señor sí da margen a las posesiones que nos ha confiado el Señor, usarlas para la obra del Señor. Yo lo he mencionado varias veces. A veces le pedimos al Señor un carro, una camioneta, una van, una troca, no sé lo que le pidamos al Señor. ¿Y qué le decimos al Señor? Que es para su obra. Cuando ya tenemos esa posesión, ya no es para la obra del Señor, no es para mí y para mi familia, y háganle como puedan. Por eso el Señor, hermano, a veces el Señor no nos bendice con propiedades, no nos bendice económicamente, no nos bendice emocionalmente, no nos bendice espiritualmente. La palabra del Señor dice: echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Simplemente, hermano, el alimento. Por ejemplo, la palabra del Señor es un alimento, es un pan. Si nosotros comemos y no evacuamos, ¿qué es lo que pasa? La comida produce gases, inflaman los intestinos, vienen mareos y puede provocar la muerte. Se fermenta el alimento si no se evacúa. Algunos de nosotros nos alimentamos y nunca evacuamos, nunca echamos el pan sobre las aguas, nunca evangelizamos, nunca le hablamos a las personas. Dice el hermano Rubén: no traemos ni un alma, y la que traemos, la de nosotros, la traemos a fuerzas. O traemos nuestra carne, pero nuestra alma no está en este lugar, no está nuestra mente en este lugar. Es necesario, hermano, invertir espiritualmente. Mire, Lucas capítulo número 12, versículo número 31. Imagínese que invirtiéramos 1,000 pesos, por decirlo así de una manera, y se nos regresaran 100,000, pues sería algo bonito, sería algo que a lo mejor en cierta manera satisfactorio. Invertir en las cosas del Señor, hermano, imagínese batallar, a lo mejor desprendernos. Invertir, hermano, por ejemplo, invertir dinero es algo valioso, es algo que nadie nos regala, es algo que batallamos, sudamos, nos desvelamos, nos levantamos temprano, nos cansamos y obtenemos una cierta retribución, hablando secularmente. Imagínese, hermano, cuando estemos delante de la presencia del Señor y que el Señor nos diga: bienvenidos, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve desnudo y me cubriste, porque me viste, dice, narra ciertas maneras, y luego dice que vas a preguntar: ¿y cuándo lo hicimos, Señor? ¿Cuándo te vimos? Dice: porque tú lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Pero a lo que reprueba le dice: es que yo tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Caray, pues, ¿cuándo te vimos hambriento? Dice: porque cuando no se lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Si se fija, hermano, lo que vienen siendo las inversiones aquí en la tierra y lo que viene siendo la retribución en el reino de los cielos. Dice: todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo. Lo que desates, imagínese desatar una bendición tan grande en la tierra, será desatado en el cielo. Algunos de nosotros a lo mejor vamos a llegar y vamos a tener una riqueza mediana, algunos vamos a tener una riqueza ahí medio escasa en el reino de los cielos, pero estoy seguro que la vamos a tener. Pero vamos a contemplar algunos hermanos que se sacrificaron, que se dieron, que invirtieron aquí en la tierra, y van a tener una riqueza tan enorme en el reino de los cielos. Con la vara que midas serás medido.
Lucas 12:31 dice: mas procurad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Otra vez va a hablar de las riquezas, hablar del depósito, hablar del tesoro, el reino de los cielos, hablar de la iglesia. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca falta, donde ladrón no llega ni polilla corrompe, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón o vuestra voluntad. Si yo tengo una cuenta bancaria grande, ¿verdad? Si yo tengo una cuenta bancaria hablando de muchos ceros, ¿dónde va a estar mi corazón? ¿Dónde van a estar mis preocupaciones? ¿Dónde va a estar mi confianza? ¿Dónde va a estar mi alegría? En la cuenta bancaria. Pero dice, que hagamos tesoros en el reino de los cielos. Cuando estamos seguros que hemos adquirido riquezas, cuando estamos seguros que tenemos una parte en el reino de los cielos, que tenemos una heredad en el reino de los cielos, ahí va a estar nuestro corazón, ahí va a estar nuestra voluntad, ahí va a estar nuestra mente. Por eso, hermano, nuestra mente divaga, por eso nuestra mente maquila tantas cosas, porque no está en el reino de los cielos, porque no está en la obra del Señor, porque nuestra voluntad no está en contemplar la grandeza y disfrutar las riquezas de nuestro Señor Jesucristo, porque no tenemos ninguna. No tenemos riquezas, pues ¿dónde está nuestro corazón? En los afanes, en las preocupaciones, en los pleitos, en los celos, en las amarguras, en las contiendas, en las disensiones, en los falsos testimonios. Ahí está nuestro corazón. ¿Cómo es posible que estas cosas nos priven de la grandeza del Señor? Porque a lo mejor no hemos hecho ni siquiera un poquito de riquezas en el reino de los cielos. Pero cuando hemos empezado a juntar riquezas en el reino de los cielos, yo creo que no hay mente para otra cosa, sino únicamente estar pensando que un día vamos a pasar toda una eternidad. Y ese día, hermano, puede ser mañana, ese día puede ser hoy, puede ser en unos años, pero nadie somos eternos. Todos nosotros es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros demos razón de lo que hayamos hecho en este cuerpo, ora sea bueno o sea malo. Ese día va a llegar, hermano, del juicio del Señor. ¿Y qué hemos juntado? ¿Qué cuentas les vamos a dar al Señor Jesucristo? A los que hemos tenido trabajos en administración, de repente el patrón nos manda a hablar y nos pide cuentas. Y algunos de nosotros hemos entregado cuentas mochas y nos despiden. Algunos de nosotros hemos entregado cuentas justas y nos suben el puesto o nos suben la retribución. Entonces, a nosotros, hermano, hay una palabra, ya no hubo tiempo de ir a la primera de Timoteo. Usted lo puede leer en su casa. Mire, primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 17 al 19, habla de un buen depósito. El Señor ha depositado, hermano, cierta autoridad divina, ha depositado de su esencia, hablamos de su naturaleza misma en cada uno de nosotros. El Señor, hermano, nos va a pedir cuentas. ¿Qué hemos hecho con la naturaleza de Dios? ¿Qué hemos hecho con lo que el Señor ha depositado en nosotros? Recordemos también, cuando habla de los talentos, que a uno dice que el único talento que se le dio fue y lo escondió en la tierra. Si no sabemos qué hacer con los talentos, mejor ni los pidamos. Pero si sabemos, ¿verdad?, qué hacer con los talentos, pues vamos pidiéndole talentos al Señor y empezar a trabajar en ellos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, nos bendiga. Le queremos pedir sus oraciones. Salimos mañana temprano a la ciudad de Milwaukee, Chihuahua. Si Dios quiere, regresamos y nos trae con bien el sábado en la noche. Y pues ahí ténganos en sus oraciones. Se suspende la oración el día de mañana, entonces nos vemos hasta el domingo, si Dios lo permite. Dios lo bendiga mucho y Dios lo guarde.